Bajo el título de Condenados a la pobreza, crecimiento económico y desigualdad en el África subsahariana, la conferencia de esta tarde, mi principal objetivo es tratar de ofrecer a los estudiantes de segundo año de secundaria una mirada distinta respecto a la que es habitual cuando se habla de África y de los países africanos. A través de un análisis de mapas, fotografías y estadísticas, pretendo reflexionar sobre cuál ha sido la evolución de este conjunto de 56 países y 1.200 millones de personas en los últimos 60 años. A partir de las independencias, el tema que se discute hoy es que si estos países siguen siendo pobres, está ligado o no al pasado colonial. Así que de alguna manera me aproximaré a ese legado del tiempo de los imperios coloniales, pero para tratar de profundizar más bien en cuáles han sido los avances y retrocesos en este periodo largo del siglo XX y del siglo XXI. África no es un país, son muchos países, son realidades distintas y en términos de crecimiento y desigualdad, la distribución de las ganancias del desarrollo, la búsqueda de salir de la trampa de la pobreza son retos que están ahí permanentemente y que yo creo que conviene que sean revisados con una mirada ni complaciente ni pesimista, más bien tratando de dar una respuesta positiva a que no se está condenado a la pobreza. Bueno, arratsaldeon guztioi, mila esker hemen egoteagatik eta ongi etorriak izan jakinminako ziklora gaur hasten dela, hemen Iruñan eta baita ere beste lekuetan. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy empieza el ciclo de Jakinmina de Pamplona, que como sabéis se va a componer de coloquios de temáticas muy diferentes en los distintos meses en los que vais a participar. Y hoy vamos a empezar pues con un tema donde Joseba de la Torre, que es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en el Departamento de Economía y del Instituto de Investigación INARBE de la Universidad Pública de Navarra, que lleva más de una década impartiendo la asignatura sobre Historia Económica de África subsahariana, de la que nació el blog Por 1000 millones de africanos, hoy nos va a contar la razón económica histórica de las causas que sitúan a África y a los africanos como los seres más pobres de la Tierra y cómo es posible, si es que lo es, salir de esa trampa de la pobreza. Bienvenido, mila esker, eta aurrera. Bienvenidas y bienvenidos. Sí, enfrentarme a un público tan joven como vosotras y vosotros, pues para mí supone no solo un reto, es particularmente, me parece una obligación y un placer desde el punto de vista de hablar ante un público con el que habitualmente no me confronto hasta que han crecido un poco más, están en tercero o cuarto de carrera. Y por lo tanto, antes de entrar en materia, sí que me gustaría explicar por qué he llegado yo a desempeñar esta función de clases que tienen que ver con el desarrollo económico de los países más pobres, y en particular de África. Llevo unos cuantos años trabajando en el Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra y en el plan de estudios del grado de Economía, hoy graduado en Economía, eso es lo que era antes la licenciatura, existía una línea de especialización que se llamaba Desarrollo Económico. A mí me parecía un poco triste que estudiantes de economía que tuviesen vocación de participar en formarse como economistas para el desarrollo económico no tuviesen una visión de proximidad a lo que sucede en las zonas menos desarrolladas del planeta, donde los retos de la supervivencia están muy marcados. Y por lo tanto pensé que merecía la pena que me pusiese el traje de explorador europeo y baja hacia África a ver qué es lo que se encuentra ahí. Y lo que se encuentra ahí es un mundo muy diverso. La pregunta que os traigo aquí esta tarde y que trataré de resolverla con una mirada optimista es la que aquí aparece enunciada. ¿Condenados a la pobreza? Voy a hacer una aproximación al crecimiento económico y a la desigualdad que existe en el continente africano. Y voy a manejar sobre todo imágenes y mapas. Tampoco os quiero abrumar con un exceso de estadísticas que aparecerán, seguro que a alguno le asusta. Pero en realidad aproximarse a la trampa de la pobreza en países africanos me parece que puede ser de un cierto interés para estudiantes que estéis ante el dilema de a qué vais a dedicar los próximos años de formación en la universidad. Yo creo que esta mirada que pretende ser diferenciada sobre África puede interesar
a futuros estudiantes de economía, de empresa, pero también del resto de ciencias sociales, a sociólogos, politólogos, aquellos que estén interesados en conocer un poco cómo está modificándose la geopolítica del planeta en estos momentos. Un descenso sobre África yo creo que nos da pistas respecto a lo que son los grandes retos de nuestras sociedades avanzadas, que es de en qué medida podemos contribuir a que no se perpetúe esa idea, esa maldición divina que parece que hay zonas del planeta Tierra que están condenados a no salir de la pobreza. Y claro, yo parto de las dos primeras imágenes. Un grupo de mujeres en África tienen un especial protagonismo cuando se plantean los retos de salir del subdesarrollo. Están probablemente o buscando un empleo o participando en alguna actividad colectiva. En la foto de arriba nos encontramos a africanos que están formados, que están participando en distintas actividades, conocen el mundo, pero mi punto de partida es ¿qué mirada aplicamos a África? Seguro que igual algún profe de historia os ha hablado del eurocentrismo y de la manera en que eso condiciona cómo interpretamos el mundo. Por eso hoy yo comienzo justamente dándole una vuelta al mapa eurocentrista. ¿Cómo se ve el mundo desde el sur de África? Pues este es el mapa que encontré ayer por la tarde en Google. La mirada del mundo es bien distinta. Ya no estamos en el centro. África ya ni siquiera sus puntos de referencia no son los equivalentes a una cartografía, a una geografía que lo que está definiendo que es que el mundo visto desde el sur es distinto a visto desde el norte. Podemos buscar cómo se ve el planeta desde Australia, desde China o desde los Estados Unidos. La geografía cambia, pero la geografía revela muchas cosas. De hecho, este verano, cuando ya me habían dicho a ver si me animaba a dar una charla en Yaquimiña, leí esta noticia en el periódico a final de agosto que decía que África está reclamando que se cambie la cartografía. ¿Por qué? Pues porque en el mapa mundi el tamaño real de África no se corresponde con la representación geopolítica. Y por lo tanto, los países africanos están lanzando un cierto mensaje para que, a ver si de una vez por todas, los mapas reflejan la realidad. La realidad simplemente en cuestión de tamaño. Claro, esto en el fondo nos remite a otra cuestión. Se está planteando el poder. ¿Y en qué medida África participa del poder en la toma de decisiones mundial? Esperemos que algún día haya un mapa mundi que refleje bien todo este tipo de cosas, pero leyendo la noticia yo inmediatamente pensé en el legado colonial. Y aquí tenéis otra imagen. Es de 1910, hace 100 años. Es un semanario francés que yo creo que este en concreto que he seleccionado, que lleva por título Honor a los héroes de la expansión colonial, pues yo cuando lo vi y la expliqué en clase, la verdad es que en cierto modo estaba viendo que aquí hay un imaginario que ha construido de alguna manera entre distintas generaciones cómo miramos a África, incluso cómo la entendemos, por qué pensamos exclusivamente en clave de pobreza y de desigualdad. Claro, esto viene de aquí, de alguna manera. Y sobre todo me gusta esta imagen porque los que estéis interesados en el arte o en la historia del arte, para mí este dibujo de principios del siglo XX está reinterpretando las obras del barroco, incluso de la Edad Media, de lo que son los descendimientos. Si el profe de Historia del Arte estuviese por aquí, igual me corregía, pero yo creo que esta composición, esta República Francesa que sujeta al héroe de la guerra, pero que está sostenido por un africano que ha sido asimilado, incorporándolo al ejército colonial, pues nos dice muchas cosas de cuándo África fue perdiendo tamaño en la representación geográfica. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar más o menos de estos temas. El punto de partida es que África está tan cerca y tan lejos, está a 1000 kilómetros de Pamplona, a 1000 kilómetros escasos de Pamplona, pero quizás la vemos muy lejana. Pero África también está entre nosotros, porque vivimos hoy en día en una sociedad mucho más diversa y, por lo tanto, hay muchos africanos que se han incorporado a nuestras ciudades y a nuestros pueblos. Lo que voy a hacer va a ser tratar de hacer un diagnóstico de situación respecto a por qué hablamos de pobreza y si esto es una maldición permanente de la que no se puede salir, lo que los economistas llaman la trampa de la pobreza,
que a veces uno piensa en los distintos significados de la palabra pobreza y más bien piensa que la trampa no es una disyuntiva, sino que es auténticamente una pieza de caza de la que te inmoviliza y de la que no te puedes mover, pues bueno, para aproximarnos a si estamos o no obligados a condenar a más de 1.200 millones de personas a la pobreza, pues voy a repasar algunas cosas. Lo primero que trataré de hacer es un cierto diagnóstico. Tengo que confesaros que casi siempre mi mirada sobre la realidad tiende a alejarse del pesimismo, del negacionismo y de las ideas equívocas. Soy más bien alguien que tiene una mirada que procura buscar la luz y un cierto optimismo. Si no, lo otro solo nos conduce al desastre, a la melancolía y a una incompresión de, en realidad, qué está sucediendo en nuestras sociedades. Bien, haré un paso a algunos datos sobre pobreza, desarrollo económico y desigualdad y después plantearé dos elementos que para un historiador económico pueden ser relevantes. Lo que sucede en África no es algo que esté determinado por lo que ha sucedido en los últimos 5 o 10 años. Puede tener raíces mucho más profundas. Yo lo planteo en términos de la huella del colonialismo y, sobre todo, cómo se resuelve la salida de la colonización, la descolonización. Si esto fue algo que perpetuó las causas de la pobreza o si hay expectativas de invertirlas. Entonces, si vamos... Y después intentaré acabar planteando algunos desafíos inmediatos. ¿Qué está pasando ahora en África, en los países de África, que de alguna manera pueden determinar si a vosotros os apetece o no ampliar lo que sabéis sobre este continente que, más allá de lo exótico, está muy cerca de nuestras realidades? Y planearé un poco entre, bueno, quién está actuando ahora en África, qué amenazas existen, qué sucede con los movimientos migratorios, con la ayuda al desarrollo, y haré un breve epílogo. Pero empiezo por apagar un poco la luz. Esta es una fotografía, no es falsa, pero lo que se hace no es una fotografía real, porque lo que hace es superponer distintas imágenes del planeta durante la noche. Y cuando se llega la noche y se enciende la luz de nuestras ciudades, pues el mundo que se ve es este. Y como podéis observar rápidamente, hay una relación significativa entre la oscuridad de la noche y el nivel de desarrollo económico. En este mapa mundi, África es la que presenta más puntos oscuros, junto a la Amazonía y algunas zonas las zonas menos habitadas. Hagamos un poco de luz. En realidad, cuando uno se trata de aproximar a por qué parece ser que por los siglos de los siglos África ha estado condenada a la pobreza, pues bastaría recurrir a un argumento de tipo medioambiental, de un condicionante de naturaleza de los ecosistemas, para decir que sencillamente, si uno dibuja en un mapa del mundo las zonas templadas del planeta que pueden tener las mejores condiciones para que surja de ahí la prosperidad económica y social, pues de nuevo, si exceptuamos una zona en el sur de África y algunas otras en lo que atraviesa el gran valle del Rift entre Kenia y Tanzania, lo demás está en blanco. Es decir, en el punto de partida podría haber un cierto determinismo geográfico que explicaría las dificultades para poner en marcha actividades económicas que transformasen las sociedades. Pero el determinismo geográfico no es la explicación completa de esto. ¿Condenados a la pobreza? Yo creo que no. Lo que pasa es que salir de la trampa de la pobreza es muy difícil. Fijaros, aquí os traigo más datos. El que esté interesado en este tipo de cosas, le invito a que se quede con la fuente de referencia de estos mapas, que es una página web abierta que tiene estadísticas y mapas sobre cualquier variable que os queráis imaginar y que se llama Nuestro Mundo en Datos, o World in Data. Bueno, pues yo de aquí he sacado una serie de elementos que me permiten hacer un cierto diagnóstico. ¿Qué ha pasado en los últimos 40 años? En los últimos 40 años lo que podemos observar aquí es que el mundo se ha movido, que ha habido zonas del planeta que a mediados de los años 80 del siglo XX estaban
ubicadas en el rango de la renta más baja, ese color que se corresponde al morado más oscuro, y que si miráis el mapa de 2024, algo ha cambiado. Sobre todo ha cambiado en Asia, en el sudeste asiático. Aparentemente apenas ha cambiado en África. Pero claro, el mapa de África con más detalle es este. Es cierto que en apariencia, eso que no se ha movido nada en la fotografía. Sí, ha habido zonas que han mejorado su nivel de ingreso. Fijaros, no solo las que han accedido a un nivel de renta medio alto, sino los que han pasado de un ingreso muy bajo a un ingreso medio bajo. Es decir, esta es la idea. Esto está hablando de cambio económico y de movilidad social. Hay gente que ha mejorado su condición en los últimos 40 años. No tengo mapas que me permitan ir más hacia atrás, pero en cierto modo esta es un poco la idea. Salir de la trampa de la pobreza es complicado, es difícil, pero no quiere decir que exista una maldición divina que castigue, que condene a estos países a la pobreza con todo lo que esto significa. Claro, ¿qué es la pobreza? Yo esto se lo suelo decir mucho a los estudiantes que tengo en la asignatura de Economías en Desarrollo, que claro, se ponen a pensar, mañana voy a ser economista y esto tiene un tamaño muy grande y tengo que hacer cosas muy importantes. No. Cuando hablamos del desarrollo en países que están atrapados en bajos niveles de ingresos, el desarrollo, la búsqueda del desarrollo, la salida de la pobreza a veces consiste en algo tan básico como romper este esquema en el que mayoritariamente hay mucha gente que vive con menos de $2, un poco más de 2 euros al día, y que básicamente ese ingreso ha de servir para proveerse de cosas muy básicas: la comida, la vivienda y el agua potable. Esto, en muchas realidades africanas, es un elemento esencial que permitiría romper con determinadas trayectorias. Pensad que con ese ingreso todavía no les alcanza para tener garantizado de manera estable y regular la adquisición de medicinas, de ropa nueva o de libros escolares. Esto quedaría en un segundo orden de prioridades. Pero claro, si estoy hablando de que ha habido un cierto crecimiento y que hay una cierta movilidad social, parece ser, según los últimos estudios, los estudios más recientes, que las capas de población que han ido viendo mejorada su posición relativa han ido aumentando. Si bien este mapa del mundo es muy triste. ¿Por qué? Pues porque representa la geografía mundial en relación al tamaño de la variable. Y como podéis ver aquí, entre África y el subcontinente indio, es donde se centran los mayores retos de la pobreza en el planeta. Recordadlo. Ingresos para supervivencia, para mejorar la salud, la educación, las expectativas personales. Esto es de lo que se trata. Más datos. Aquí simplemente, esto es una realidad. Cualquiera que pase por las calles de Pamplona o por las calles de casi cualquier ciudad europea, con lo que se va a encontrar es que mayoritariamente quienes estamos por la calle somos gente ya de una edad madura, provecta, que diría alguien más cursi. Esa es la línea de arriba de Europa. Desde 1960 a 2025 vemos que Europa ha ido envejeciendo como promedio de edad. Al contrario, las expectativas que se han desarrollado en África y las que están por venir nos siguen hablando de que ese continente que supera los 1.200 millones de habitantes, en realidad de aquí a los próximos 25 años, las estimaciones hablan de 2.000 millones de personas. ¿Por qué? Pues porque es un continente que tiene una extremada juventud. Si uno pasea por las calles de Nairobi, lo que ve inmediatamente es gente muy joven. Al revés, no ve gente mayor. Estos son los efectos del desarrollo. Pero claro, eso es un potencial. Es un potencial y es un reto, porque el crecimiento demográfico no se va a detener y porque la ventaja competitiva que puede significar una sociedad joven puede ser una palanca de transformación. ¿Cuál ha sido el crecimiento económico en los últimos 65 años, según los datos del Banco Mundial? A los que hacéis economía,
pues igual esto os resulta más interesante. Bueno, aquí tenemos una idea que nos permite constatar que el crecimiento económico no quiere decir que siempre sea hacia arriba, que la prosperidad esté garantizada, que sea eterna. Hay complicaciones en el camino. En el caso de África, lo que podemos observar aquí, lo que veis aquí rápidamente, es una especie de subida, bajada y de nuevo subida. Lo interesante es que en el siglo XXI se ha subido mucho. Como media, el ingreso por habitante en África ha llegado a niveles que históricamente no se habían producido, pero claro, no hay que perder de vista que ya después de la independencia, después de la creación de los nuevos países independientes que habían roto con los imperios coloniales, África, los países africanos experimentaron un ciclo de crecimiento muy positivo. El agujero, esa caída, está relacionada con un fenómeno muy concreto, que es el que tuvo lugar en los años 80 y 90. El exceso de deuda hundió a los países africanos, también a muchos países latinoamericanos. Y esto significó un retroceso en términos del ingreso. Lo que se había conquistado es barrido en esta oleada que no voy a explicar exactamente a qué respondía. Pero llegamos al siglo XXI y parece que todo ha cambiado. De manera ascendente, de manera acelerada, se ha sostenido hasta prácticamente hoy una mejora del nivel de ingresos, lo cual quiere decir una mejora relativa del nivel de bienestar, de cómo viven los africanos y las africanas. Claro, que aquí aparece otro actor. No sé si lo veis bien, pero eso es un ingeniero chino que está trabajando en África, en un país africano. Detrás lo que tiene son trabajadores africanos. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con esta otra gráfica. Esta gráfica lo que representa son los ritmos de crecimiento. No me entretengo con esto. Pero si os fijáis, está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Esto qué quiere decir? Pues algo muy elemental. Que los precios se comportan de manera volátil. Que precios altos pueden verse de repente convertidos en precios bajos. Y eso, desde el punto de vista de las expectativas de crecimiento y desarrollo, afecta a la vida de las personas en África. Y lo que ha sucedido en el siglo XXI es que ha habido un fenómeno mundial que ha tirado hacia arriba los precios de las mercancías, de las materias primas. Fundamentalmente, seguro que lo estáis pensando, claro, China industrializándose a base de controlar buena parte del mercado mundial de materias primas, de energía, de minerales y de otras cosas. Efectivamente, esto es exactamente así. Ha habido crecimiento, pero la desigualdad persiste. África no es un país y África tampoco es un entorno social en el que todos son iguales. Hay desigualdades de clase, hay distintos niveles de ingreso, hay distintos niveles de formación, hay distintos niveles de oportunidades. La brecha de la desigualdad puede ser muy profunda. De hecho, aquí lo interesante de esto, que es la desigualdad medida en 2022, es decir, ahora mismo, este mapa que dibuja el 10% de la población de un país, qué cantidad de riqueza o de ingresos está controlado en sus manos. Pues lo que vemos es que hay una gradación del sur hacia el norte, de una enorme desigualdad en la que unos pocos tienen la mayor parte de los recursos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, si ha habido crecimiento, desde luego que la brecha de desigualdad no se ha corregido. Incluso en fases de crisis económica, esta brecha se ha podido ver ampliada, como ha sucedido en Europa o en los Estados Unidos. Es decir, las reglas de la distribución, de la redistribución, de la renta y de la riqueza es un debate en todas las sociedades. En la nuestra, también. Vale, la trampa de la pobreza ha empezado a ser recortada, o al menos sabemos que hay economías africanas que han sabido moverse en la dirección y economías de otras zonas del mundo que básicamente lo que han hecho ha sido ver mejorada su posición relativa en el conjunto. En realidad, todo el planeta ha mejorado su nivel de renta en el último medio siglo largo. La línea roja es África. De nuevo nos encontramos con un crecimiento que se estancó al final del siglo XX y que se ha recuperado en el siglo XXI. Por lo tanto, no se está condenado a la pobreza. Pueden existir armas políticas y decisiones
internas y externas que rompan ese esquema que maniata a los países africanos, que pueden soltar esos grilletes y entrar en una senda de desarrollo económico y social. Porque cuando hablo de desarrollo económico, no perdáis de vista que siempre es un desarrollo social. Sin cambio económico no habrá cambio social. De hecho, la idea es esta. En África, como en todas partes, los africanos son desiguales. Hay élites, hay clases medias, hay clases trabajadoras, incluso hay marginados. La masa de pobres puede ser muy grande, pero en cualquier caso, las cosas se están moviendo a pesar de todo. Por lo tanto, no hay una maldición divina. En todo el planeta, la última oleada de globalización ha significado reducir los términos en los que se medía la pobreza. La línea roja lo que nos dice es que África ha sido el continente que menos ha avanzado en esa dirección, pero ha avanzado en esa dirección. Por lo tanto, cualquier dato que nos informe sobre cómo se ha recortado la pobreza es un elemento positivo. No hay una imagen estanca de la que no te puedas mover, de la que no puedas salir. Es decir, la pobreza se combate. Y aquí ya viene la discusión. ¿Por qué siguen siendo pobres muchos africanos o muchos países del África subsahariana? Es que los condicionantes medioambientales limitan las expectativas de emprender actividades económicas que mejoren el nivel de bienestar. ¿O es que, como muchas veces se dice en este argumentario, claro, África es pobre en 2025 porque fue explotada por los imperios europeos durante el siglo XIX y el siglo XX? Y por lo tanto esa es un poco la discusión. ¿De verdad podemos pensar que decisiones que afectaron a ese continente hace 130 años están frenando, están obstaculizando las expectativas de hoy? Si uno viaja a los países africanos se encontrará muchas veces con ese tipo de respuesta. Efectivamente, todavía estamos atrapados en el legado colonial. Vale, pues vamos a ver en qué consiste el legado colonial. ¿Cuál es la huella del colonialismo en los países africanos? Y juego de nuevo con las imágenes. Esta imagen es de 1885. La fotografié en la Bolsa de Comercio de París, que hoy se ha convertido en un gran centro de arte de vanguardia. Hay un multimillonario francés que ha comprado la vieja Bolsa de Comercio, que es un edificio construido durante el siglo XIX, y en la rehabilitación han conservado las pinturas que se hicieron en un año tan significativo como 1885. En 1885, ¿qué pasó respecto a lo que es el legado colonial? Pues que en Berlín, convocados por Bismarck, por el primer ministro del Imperio prusiano, acudieron franceses, británicos, belgas, rusos, norteamericanos, españoles, portugueses, para llegar a un acuerdo y repartirse el mapa de África. Si miráis ese mapa, que está pintado en 1885, prácticamente el interior de África está en blanco, porque los europeos lo desconocían casi todo. Es cierto que está ahí el estado del Congo, están unos enclaves en todo lo que es el recorrido transoceánico, las rutas marítimas hacia Asia, pero los europeos lo desconocían casi todo. Y por lo tanto, con lo que nos vamos a encontrar es que primero van, en muchos casos, empresarios que crean empresas en África, que hacen negocios en África, pero cuando las dimensiones del negocio aumentan, recaban la ayuda de los gobiernos, de los estados, y lo que había sido una aventura empresarial se convierte en una aventura colonial, en una aventura imperial. Y esto es lo que se hace. Claro, la imagen que tenemos de esta, y yo creo que se transmite de manera constante, generación tras generación, que es además lo que hace construir una especie de mirada europea benevolente con África. Es esta imagen también en París, en las que se encarga a los grandes pintores de la época que pinten unos frescos tratando de explicar cómo se ha transformado el mundo, gracias a los europeos.
No sé si habéis leído alguna vez a Tintín, pero Tintín en el Congo, es un libro de 1930, también prefigura una cierta imagen de lo que es la presencia europea colonizando ese continente. Vale, os encontraréis muchas veces que la imagen que resume todo esto es el reparto de una tarta. El tamaño de la porción de tarta estaba relacionado con la posición de las potencias europeas en términos de poderío político y económico e industrial. Y por lo tanto, lo que nos encontramos a partir de 1885 y hasta 1914 es precisamente este reparto paulatino. Ese mapa que estaba para los europeos en blanco, para los africanos estaba muy completo el mapa, pero los europeos necesitaban pintarlo, trazando fronteras artificiales, creando nuevas zonas para la geografía mundial, que básicamente es crear dos grandes imperios coloniales, el imperio británico y el imperio francés, con la participación en menor escala de los portugueses que llevaban desde finales del siglo XV con transacciones comerciales y contactos en África. Paréntesis, no he dicho nada sobre los millones de africanos que fueron arrancados de sus tierras de origen para ser introducidos en el comercio de esclavos que permitieron el desarrollo económico de amplias zonas de América Latina y del norte de América, cierro el paréntesis, pero también estaban los belgas y los alemanes y España, que tenía ahí, llega tarde, claro, como era una potencia que había perdido posiciones, pues lo que le toca en el reparto de África es poco, pero es un reparto. Es un reparto que ignora la diversidad étnica, los sistemas de poder político del continente africano. El nuevo mapa que dibujan tirando una gran cartulina en el suelo, la que dibujan los mandatarios europeos y norteamericanos y el ruso, no se corresponde con la diversidad étnica, lingüística de África. Si hoy en día el análisis de datos nos lo permite representar, pues es un poco esto. Con otro elemento que va a perseguir la historia africana, que es la conflictividad, las guerras, los conflictos, hasta hoy. Claro, guerra y conflictos quiere decir ausencia de estabilidad. Sin estabilidad, ¿qué política de crecimiento económico o de corrección de la desigualdad vas a llevar a cabo? Bueno, esto hunde sus raíces en el legado colonial. Pero en el legado colonial pasan más cosas que nos afectan directamente a nosotros como herederos de los europeos de hace 100 o 120 años. Una de las cosas que sucede en África es que la aventura colonial, esto de aventura es como muy novelesco, tuvo una carga de violencia enorme, brutal. Para colonizar África no se buscaron exclusivamente acuerdos de negociación, que existieron, como voy a contaros enseguidamente un caso, sino que los africanos dijeron, pero bueno, ¿pero qué hacen estos poderosos europeos que tienen armas, medicinas y técnicas que nosotros no tenemos, pero se quieren quedar con nuestros recursos, se quieren quedar con nuestras tierras? Bueno, imaginemos que en un determinado momento hay una cierta transacción, y es lo que se ve en esta fotografía. Esta fotografía nos debería bueno, ¿qué pasa aquí? Porque esta fotografía es de comienzos del siglo XX. Esta fotografía está tomada en casa de un maestro de una ciudad alemana en la que ha acogido durante una larga temporada a ese personaje que lo veis con ese porte aristocrático y que es claramente africano, y a este otro chaval que es su ayudante, es su mayordomo. Este era el rey de Camerún. Los de Camerún llevaban siglos transaccionando con europeos, y cuando llegaron los alemanes firmaron un acuerdo. Bueno, si respetas nuestras tierras y nuestros derechos, no te pondremos trabas a que hagas negocios aquí, a que crees empresas. Haremos un acuerdo. Y entonces esto lo que significa es una cierta asimilación, un contacto entre africanos y europeos que a veces perdemos de vista. Esto en el fondo es una imagen muy moderna, porque este rey de Camerún, que adoptó un nombre alemán, le llamaron Rudolf,
y al mayordomo le pusieron de nombre Adolf, fijaros, Rudolf y Adolf. ¿Qué les pasó? Pues después de haber estado en Alemania, de haber sido asimilados en esa sociedad, de haberse formado, de hablar y escribir un alemán muy correcto, volvieron. ¿Y qué se encontraron? Se encontraron que de repente los alemanes rompieron lo pactado. Empezaron a ocupar tierras y a expulsar a los que los venían ocupando y explotando durante siglos. Esta ruptura del pacto significó que el rey se enfrentase a los alemanes, al potente ejército alemán. ¿Cuál fue la respuesta? El rey, el mayordomo y unos cuantos fueron capturados y fueron ejecutados. Y fueron exhibidos, ejecutados en la plaza pública. Ahí se rompió. Y esto es la violencia que se practica por los imperios coloniales en África, que uno entiende que exista una huella que perdura y que incluso lleve a reclamar las compensaciones en las indemnizaciones 100 años después. De hecho, el Estado alemán ha reconocido que en Namibia se produjo el primer genocidio del siglo XX y se han comprometido 90 años después a indemnizar al Estado de Namibia y a los grupos étnicos que padecieron ese genocidio, 100 años después. En otros países de África hay intentos de este mismo tipo, entre otras razones porque las indemnizaciones podrían servir como mecanismo de financiación para salir de la pobreza. Pero esto cuesta muchísimo. A los antiguos países de pasado imperial les cuesta mucho reconocer que fueron violentos. Y ahora otra derivada de esto que siempre suelo comentar, que es que los europeos que aplicaron tanta violencia en el continente africano, por eso luego aplicaron tanta violencia en el propio continente europeo. El aprendizaje, esa ruptura con el comportamiento moral de lo que es el respeto a los individuos, se aplicó en África y luego se aplicó en muchos países de Europa durante las guerras civiles, como la Guerra Civil Española, o muchas en la Segunda Guerra Mundial, o en muchos escenarios del este europeo. Por lo tanto, esa experiencia marcó a África, pero también marcó la propia historia de Europa. Y por lo tanto, lejos de esa imagen del pobre africano que va a ser salvado por los europeos porque se le va a ofrecer la civilización y la cristiandad y las oportunidades, pues lo que existen son otro tipo de procesos que no se suelen relatar y contar. Además de esto, los futuros países africanos se vieron muy impactados por las guerras mundiales. ¿Por qué? Pues porque los africanos, otra manera de asimilarlos era alistarlos a los ejércitos europeos. Y por lo tanto, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial hubo cientos de miles de africanos que lucharon en los ejércitos británicos, francés, alemán, etc. Es cierto que Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y pierde sus colonias. Y rápidamente Francia, Gran Bretaña y Bélgica se reparten esas colonias alemanas y pasan a ser dominios de esos otros tres imperios. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que ha sucedido durante todo el periodo colonial es claramente una enorme desventaja para los africanos que vivieron todo ese proceso histórico, que más o menos duró no mucho tiempo. En términos históricos, lo que es Tratado de Berlín, independencias, son 75 años, 3/4 de siglo. Y por lo tanto han pasado otros casi, estamos cerca de aproximarnos a otros 3/4 de siglo para tratar de ver qué fue de esas colonias que se consiguieron emancipar. El siguiente paso que quiero ofreceros es ya plantearnos si hay una dependencia de ese pasado colonial, si ese legado es la causa de la pobreza de hoy. Y hay datos de aproximación a esto que abundan en esta precisa dirección y otros que, bueno, no está tan claro. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos cuál ha sido la evolución de la renta per cápita según seas antigua colonia británica, francesa u otra. Parece ser que los que fueron colonias británicas les ha ido razonablemente mejor que a las demás. La explicación que se da a esto es que cuando los imperios europeos colonizaron África, cada uno de ellos llevó un tipo de instituciones y un tipo de leyes
que se aplicaron a esos países y eso dejó una determinada huella. Los que fueron colonizados por los británicos tendieron a aplicar las leyes británicas que nos dicen que estaban muy vinculadas a las ideas liberales y a las ideas del libre mercado y por lo tanto desde ese punto de vista las antiguas colonias británicas parece ser que han tenido un marco institucional que ha facilitado más aprovechar el impulso del crecimiento económico, mientras que los franceses que impusieron un marco mucho más centralizado y mucho más administrativista, pues dejaron una huella que cuando aprovechas ese marco institucional pues no se traduce en ganancias de crecimiento como las de los británicos. Pero bueno, esto es una hipótesis. La herencia, quizás, y este es un mapa de antes de ayer, o sea, lo capturé de Twitter el otro día porque tiene distintas lecturas. Lo traigo aquí para que veáis que quizás uno de los principales legados del colonialismo fueron las lenguas oficiales. Este mapa lo que recoge es en qué lenguas eres atendido en salud y en educación en África. Y se corresponde con el mapa colonial. El francés, el inglés, el portugués y el español. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ese legado, bueno, ahí está. Y ese legado lingüístico puede ser controvertido. Cómo lo valoramos, cómo lo interpretamos, cómo lo integramos en esa explicación. Pero ¿para qué sirvió la independencia? Además de que existiese una idea clara de que había que emanciparse de los europeos, que había que conquistar la libertad de las que se habían visto apartados. Bueno, los nuevos gobiernos africanos se organizaron, trataron de replicar de alguna manera ciertas ideas de progreso y en el largo plazo lo que se observa es que efectivamente la independencia para lo que sirvió es para una acción pública y para unos procesos de crecimiento económico que en general se han correspondido con una ganancia de la esperanza de vida al nacer, de estar en torno a los poco más de 35 años en 1960, que era la esperanza de vida al nacer de España en 1900, pues hoy en día, como promedio, la esperanza de vida al nacer está por encima de los 60 años. Hay países que han conquistado más tasa de esperanza. Cada año de esperanza de vida lo que esconde es ganancias en términos de renta, higiene, salud, educación, etcétera. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, bueno, esto es un resultado llamativo. Lo mismo sucede con el gasto en educación o con el gasto en salud o con la formación. Se han mejorado los niveles de formación cuando han estado impulsados por los gobiernos de esos nuevos países independientes. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, si queremos explicar por qué ha habido un cierto movimiento de crecimiento, es que, bueno, lentamente, aunque haya amplios sectores de población que quedan al margen, se ha ido mejorando el nivel de escolarización, la educación secundaria y la educación universitaria. Aunque esos universitarios, muchos de ellos acaben huyendo de esos contextos de ausencia de desarrollo económico y de oportunidades. Pero sobre todo ha mejorado la educación. Y siempre me gusta traer a colación esta fotografía que es mi particular homenaje al profesor Obura Kwando, cuando estaba en su aula de una población de Ghana en el año 2018 y trataba de explicarles a sus estudiantes cómo manejar el Word, el programa del Word, de edición de documentos. ¿Qué es lo que hizo? Pintar el Word en la pizarra. ¿Por qué? Pues porque hay una brecha, la desigualdad a veces consiste en esto. En África, en algunas zonas de África, todavía no habían accedido en 2018 al uso de los ordenadores. Bueno, pues me imagino que en un medio rural o en un barrio pobre de una ciudad, pues el profesor explica cómo manejar el Word en la pizarra. Quizás algunos de ellos, de esos estudiantes, de estas chicas, de estos chicos, pudiesen ir a un cibercafé después de clase y ver si podían aplicar lo que habían aprendido con tiza y pizarra. Así que, homenaje al profesor Kwando. En definitiva, con lo que nos encontramos es que, en términos de desarrollo humano, no sabemos muy bien si el legado colonial importa. Lo cierto es que ha habido mejoras. El índice de desarrollo humano lo que mide es
el ingreso medio, o sea, por habitante, el nivel de alfabetización y la mortalidad infantil, que es un indicador muy interesante desde el punto de vista de medir los avances. La sobremortalidad infantil en África, hasta hace unas décadas se compensaba con una sobrenatalidad. Ahora lo que hay es un mayor control de la mortalidad infantil, lo cual puede redundar en esa amenaza de explosión demográfica, pero que pues, se puede incorporar al desarrollo humano. En todos los casos ha habido mejoras en el desarrollo humano. Es algo que es una medida que establece Naciones Unidas desde 1990. Y lo que queda registrado es que este indicador apunta a que no están condenados a la pobreza, a que hay expectativas de mejora. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ya me aproximo a la parte final de mi intervención. ¿Cuáles son los desafíos del siglo XXI? Aquí hay dos debates. ¿Tienen que ser los propios africanos los que sean responsables del desarrollo, del cambio, de salir de la trampa de la pobreza? ¿O hay que seguir practicando una cosa que se llama la ayuda al desarrollo? Durante los últimos 60 años, las instituciones multilaterales, la ONU y sus distintos organismos, las ONGs, los gobiernos de muchos países han ido configurando una ayuda al desarrollo en África que básicamente lo que quiere decir es ayudar a que prosperen determinados proyectos, a que se siembren las semillas del desarrollo económico. A pesar de que las cantidades que se han utilizado, que se han inyectado en África son ingentes, es cierto que algunos economistas liberales dicen que esto no ha servido para nada. Y que, por lo tanto, esto hay que dejarlo que sean los africanos los que, de verdad, ¿no? ¿Para qué ayuda? Si esto en realidad se podía resolver a través de incrementar la inversión extranjera, abrirse para que entre capital extranjero y que impulse el crecimiento y la transformación de esos países. Y hay pistas que van un poco en esa dirección. Ese es un desafío. Otro desafío es una recapitulación de lo señalado antes. La violencia persiste. Y esa violencia muchas veces está vinculada a lo que se llama la maldición de los recursos naturales. Muchas economías africanas son las zonas más ricas del planeta en minerales estratégicos. Todos estos días, si estáis atentos, estaréis oyendo que ya no solo se habla de los minerales habituales y de los hidrocarburos, sino que las grandes potencias están peleando por quién controla lo que se llaman las tierras raras, que deben ser tan raras que van a provocar guerras. Pero sobre todo son raras porque son estratégicas para la innovación tecnológica y para el mundo que se nos viene por delante. Está en África la mayor parte de esos recursos. Quien los controle va a replicar, en cierto modo, lo que sería una idea de vuelta al colonialismo, vuelta al neocolonialismo. Y por lo tanto la disputa por los recursos naturales es importante. En vez de ser una bendición, en muchos países tener abundancia de recursos naturales, por más paradójico que os parezca, se ha convertido en un problema, en una trampa, porque las reglas de explotación de esos recursos y su reparto han sido muy desiguales. Hay una buena noticia, por lo menos desde hace 10 años se ha creado un organismo que pretende dotar de transparencia a estas industrias extractivas y que se empiezan a negociar reglas más justas de reparto entre los gobiernos, las multinacionales y los trabajadores de esos sectores. Porque hasta ahora era muy desigual. Los gobiernos ingresaban muy poco dinero vía impuestos, las multinacionales se llevaban el grueso fuera del país y los obreros estaban sometidos a unas condiciones laborales que no solo son los salarios, sino es bajar a 5 kilómetros sobre el subsuelo y ponerte a trabajar sin luz y sin buena respiración. Segundo desafío importantísimo, la amenaza del cambio climático, pero además de manera acelerada. No voy a dedicar un segundo a los que piensan que esto no está pasando. África es el escenario en el que de manera más acelerada se está registrando el cambio climático. Estos son datos de avance de las sequías entre finales del siglo XXI y 2014. Y ha seguido, ¿Esto qué quiere decir? Pues la amenaza del cambio climático es tener que abandonar tierras productivas, tierras de cultivo y desplazamientos masivos de población. Si uno mira de nuevo el mapa de desplazamientos que hay en el mundo, África concentra la mayor
el peor escenario de gente desplazada, de refugiados que tienen que huir de las guerras, de los conflictos, pero también del cambio climático, de la sequía, de la pérdida de recursos, del agotamiento del agua, de la elevación de las temperaturas, de la sobremortalidad de los ganados. Y además sobre esto encima la amenaza de grandes corporaciones internacionales, esto que llamamos como si fuese algo elegante, grupos de inversión de renta variable, que están empeñados en comprar grandes masas de tierra en África, porque en el futuro los ricos, los países ricos, tendrán que tener garantizada la regularidad y la seguridad alimentaria. Todo eso está pasando. Y siempre en el mismo escenario, con lo cual las expectativas, para que salgan de ahí, hay mucha adversidad. En este mapa tenéis movimientos que son desplazamientos, pero que lo vinculo a lo que es una aproximación al otro desafío, que es la migración. Se ha hablado que África son 1.200 y pronto van a ser 1.500 millones. Algunos hablan en 2050 de 2.000 millones. Bueno, los movimientos migratorios que identificamos habitualmente son los que tenemos más cerca de nosotros, los que ocupan en algunos momentos, por desgracia, las primeras páginas de los informativos. Pero dentro de África tanta gente se está moviendo. No voy a detenerme demasiado, pero está claro que de zonas pobres se desplazan hacia zonas más ricas, de zonas con menos recursos a zonas donde hay actividad, oportunidades de empleo, ciudades en crecimiento, mejores conexiones con el mercado internacional. Esto es África Occidental. Todas esas flechas indican, sobre todo, movimientos de los países más pobres hacia las economías relativamente más ricas. No necesariamente se van a jugar la vida atravesando el océano o las rutas del Sahel para llegar a Europa, sino que también hay un proceso de millones de personas que se están moviendo, buscando sus propias oportunidades. Ese es el ejemplo de Sudáfrica. Sudáfrica es la economía más poblada, bueno, la más poblada ahora es Nigeria, es la economía relativamente más rica, mucha actividad económica. ¿Qué sucede? Que todas las zonas rurales de su entorno, de los países de su entorno, que son más pobres, van hacia Ciudad del Cabo, hacia Johannesburgo, y lo que sucede ahí es que distintas etnias y distintas realidades se confrontan. Y por lo tanto esto es un desafío también para el propio continente africano. Cómo afrontar esa movilidad que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades. Y voy acabando. En el fondo, vuelvo un poco al principio. Dos mapas. Uno tiene que ver con el grado de libertad académica, es decir, cómo transmitimos los valores, el conocimiento y la innovación a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos más jóvenes. Fijaros, de nuevo, entre el año 60 y el año 2024, el mundo ha mejorado, pero África estaba en posición más débil y ha mejorado algo, pero todavía la brecha, la distancia que tiene que cubrir es muy importante. Esto es libertad académica, que es un modo de epílogo que me parece de interés. La otra es el sistema político. 1960-1924. En África lo que dominaban con excepciones eran autocracias y sistemas electorales de único partido. Las democracias y la democracia liberal prácticamente estaban fuera de juego y siguen estando fuera de juego. Por lo tanto, fuera de un contexto político de naturaleza democrática, pues ahí tenemos representado claramente otro de los obstáculos para que el crecimiento y la desigualdad puedan ser combatidos. Y sobre todo, la conclusión necesaria es que el futuro tendrá que ser de los africanos y de las africanas. Las oportunidades tendrán que buscarla ellos. Esto está pasando ya. Hay mujeres y hombres que emprenden y que ven mejorar su posición y ven mejorada a su sociedad, a su región o a su país. Lo que pasa es que esto que está muy bien, porque hay muchas oportunidades en sociedades donde hay mejoras de la gente que se mueve de las clases bajas a las clases medias. Lo cierto es que si queremos que esto se quede en manos de los africanos, cuidado. Si el dueño de Amazon no lo impide. Seguro que conocéis a este tipo, ¿no? A Jeff Bezos. ¿Lo conocéis?
¿Qué hace este tío en esta clase que se nos ha colado a última hora? Pues muy claramente, Jeff Bezos, el propietario de Amazon, lo relevante no es que su fortuna personal equivalga al PIB total de la suma de todos estos países africanos. Pero fijaros que está Senegal, Gabón, República del Congo, la Costa de Marfil, países relativamente ricos, con muchos recursos de petróleo y de hidrocarburos. Lo relevante no solo es eso, que su fortuna sea mayor que la de todos estos países. Lo relevante es que algunos empresarios africanos habían empezado a desarrollar modelos de negocio equiparables a Amazon, y esto fue posible porque como todavía los niveles de renta eran bajos, pues dejemos que actúen los africanos. Pero conforme han ido aumentando los niveles de ingreso de las familias africanas y aquí ha surgido una oportunidad de inversión, ¿qué ha hecho Jeff Bezos? Pues lo que ha hecho en el resto del planeta. Ahora ha ido a colonizar los sistemas de servicios y de venta online de los países africanos. Y no solo es Jeff Bezos. Hay mucho multimillonario californiano que está determinando nuestras vidas. También hay que pensar en Shanghái. ¿Por qué? Pues porque si no piensa en los tratos comerciales que tienen los países de África con China, con este gran referente que tenemos ahora, este espejo en el que nos tenemos que mirar de cómo de manera rápida uno se industrializa y mejora los niveles de ingreso y abandera la innovación tecnológica y le está complicando la vida, la existencia a los Estados Unidos. Bueno, es que está en África desde hace mucho tiempo. Está en África ya en tiempos de Mao Zedong. Pero más recientemente, si os fijáis, el principal país del que los africanos importan bienes tecnológicos importantes, es China. Y por lo tanto, esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias, Eskerrik asko. Espero vuestras preguntas. Sí, sí. No, nada claro. ¿Por qué habéis venido a escucharme? Os devuelvo la pregunta, ¿por qué habéis venido? ¿Tenéis interés en saber cosas sobre África? ¿Habéis aprendido algo? ¿Tenéis dudas? En estos tiempos, en estas semanas que estamos, alguno va a coger los hábitos de misionero y se va a ir a África. De misionero o de misionera. O de educador. O de economista para el desarrollo. O voluntario en una ONG. ¿Entra en vuestros planes algo de todo esto? Pues podéis ir en paz. Venga, buenas tardes. Muchísimas gracias. Venga. Gracias.